Buen día, mi nombre es Eduardo Moisa, muchas gracias por visitar nuestro canal. En esta ocasión vamos a realizar una demostración de Easy Virtual Network o también conocido como EVN. EVN es un mecanismo que nos permite virtualización end-to-end para dos o más segmentos de red y se puede utilizar una infraestructura IP para comunicar un BRF que se encuentra separado por infraestructuras distintas. Si lo queremos ver desde un concepto más familiar, podemos alinearnos con el concepto de VLANs y enlaces troncales, donde a través de un enlace troncal entre switches yo puedo comunicar distintas VLANs o hacer fluir distintas VLANs a través de ese enlace. Si yo no tuviera un enlace troncal o si este concepto no existiera, lo que me tocaría hacer es interconectar o realizar conexiones físicas entre switches por la cantidad de VLANs que yo tenga. Por ejemplo, si yo tengo 3 VLAN, la VLAN 10, 20, 30, yo tendría que hacer 3 conexiones y cada conexión hacer fluir cada una de las VLANs, VLAN 10, 20 y 30, lo cual no se hace escalable. Entonces el concepto de EVN es bastante similar a lo que nosotros ya conocemos de VLANs y enlaces troncales, únicamente que estos son para capa 2. En el caso de Easy Virtual Network, nosotros lo vamos a aplicar en una base de capa 3, donde vamos a utilizar tags y también un concepto que se conoce como VNet o Virtual Network Trunk, el cual lo vamos a aplicar en una interfase física o en una conexión física donde no estemos utilizando BRFs y podamos utilizar encapsulamiento .1Q. Ahora bien, también hay que recalcar que en este mecanismo de virtualización podemos escuchar mucho el término de BRF Lite, el cual hace más referencia a un BRF empresarial. ¿Ok? Porque al momento de aplicar un BRF, vamos a utilizar el modelo de multiprotocolo, el que estábamos utilizando en videos previos, donde lo creábamos a través de la sintaxis BRF definition y el nombre del BRF. EVN no es soportable en la sintaxis IP BRF y el nombre del BRF. Únicamente es bajo la sintaxis de BRF definition. Antes de proceder con la demostración, vamos a conocer algunas características o limitaciones que tiene EVN. Por ejemplo, soporta únicamente el protocolo IP versión 4. Soporta hasta 32 Virtual Networks o VNets en una sola infraestructura. También una interfase configurada con el comando VNetTron no debe estar configurada con BRFs. Un Virtual Network Trunk es solo configurable en interfaces que soportan 2.1Q, por ejemplo Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet. EVN soporta únicamente rutas estáticas, EIGRP para IP versión 4 y OSPF versión 2, que es OSPF enfocado para el direccionamiento IP versión 4. Adicional a eso, ACLs no son soportadas en los Virtual Network Trunks. Entonces, recapitulando, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a utilizar una conexión física entre dos routers y a través de ella vamos a pasar múltiples virtual networks o la comunicación, paquetes de BRF, y en ese enlace no va a existir ningún BRF. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es crear etiquetas o tags que lo vamos a aplicar a los diferentes BRFs. ¿Ok? Cuando este Virtual Network Trunk recibe una etiqueta, funciona idéntico como cuando tenemos enlaces troncales entre switches. Él va a verificar y lo va a enviar hacia el siguiente router, y toda etiqueta que digamos no es, o digamos si no existe una etiqueta, es como un target, como lo vemos en la parte de switches, va a asumir que es para la tabla de enrutamiento global. ¿Ok? Todo lo que tenga tag va a hacer referencia a un BRF.
mientras que si no tiene un tag, va a ser referencia a la tabla de enrutamiento global. Entonces procedamos a conocer nuestra infraestructura. Ok, entonces tenemos esta topología. Tenemos 5 routers, R1, R2, R3, R4 y R5. R1 y R4 tienen una conexión física donde no existen BRFs. ¿Ok? Tenemos dos BRFs en nuestra topología. Los podemos representar con los colores anaranjados para el BRF cliente A y el color verde para el BRF cliente B. Tenemos en cada uno de los BRFs un protocolo de enrutamiento. En el caso de BRF cliente A vamos a utilizar EIGRP con un sistema autónomo 100 y en el BRF cliente B o SPF con un proceso 1. ¿Okay? Cabe mencionar que podemos utilizar que todos los segmentos de un BRF sean parte. Por ejemplo, entre R1 y R3 todo lo que está entre ellos está bajo el BRF cliente B. En el caso de R1 y R2, lo único que está bajo el BRF cliente A es la interfase Ethernet 02. ¿Ok? R2 ve a R1 totalmente transparente. Para él no existen BRFs. ¿Ok? Pero siempre está trabajando o enrutando a través de EIGRP 100. ¿Ok? También podemos observar que entre R4 y R5 existen subinterfaces, donde tenemos la Ethernet 01.100 y la Ethernet 01.200. Entonces, estamos utilizando también el mismo segmento de red. No va a haber ningún problema de overlapping porque están en BRF distintos. ¿Okay? Recuerden que un BRF es una instancia o un router virtual totalmente separado, ¿ok? De otros BRFs, incluso separado de la tabla de enrutamiento global. R5 cuenta con dos interfaces loopback, interfaces loopback 0 y 1. Cada una tiene su segmento de red y cada uno también se encuentra en un BRF distinto. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer para evitar este tipo de comunicación, si ustedes observan, entre R4 y R5 yo tengo subinterfaces. Quiere decir que si yo tengo más BRFs, yo voy a tener más subinterfaces. Entonces, para evitar eso, yo puedo utilizar EVN. Aunque lo vamos a platicar más adelante. Si yo tuviera, por ejemplo, 10 BRF, yo tendría que crear entre R1 y R4 10 subinterfaces, cada una asociada a un BRF. En el caso de EVN, EVN me va a generar de manera automática subinterfaces, con las cuales yo voy a poder habilitar la comunicación. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? A través de este enlace físico, yo voy a hacer fluir la comunicación entre estos BRFs. ¿Ok? También cabe mencionar que al utilizar EVN o Easy Virtual Network, yo también puedo hacer la comunicación entre los BRFs, pero para eso yo necesito otro proceso que se llama Route Replication. Route Replication. ¿Okay? Entonces vamos a conocer nuestra configuración. Comencemos con R2. ¿Okay? En R2 yo no estoy utilizando ningún BRF. ¿Okay? Entonces revisemos nuestra configuración. Tengo la interfase loopback, tengo la interfase Ethernet 02 y estoy ya trabajando con EIGRP, donde estoy publicando las interfaces que van a ser parte de esta comunicación. ¿Okay? Vámonos a R3. R3 sí está dentro de un BRF, BRF cliente B. Entonces aquí puedo observar mi BRF, modelo multiprotocolo, y las interfaces a las cuales ya se les aplicó el BRF. La loopback 0 y la interfase Ethernet 03. Aparte de eso ya tengo OSPF trabajando bajo el BRF cliente B y los segmentos de red que están ya siendo publicados a través de OSPF. Vámonos a R4. Bueno, R5. Tanto los routers de conexión lo vamos a dejar para último. En R5 tengo los dos BRFs.
cliente A, cliente B. También las interfaces ya están asociadas a estos BRFs, tanto la loopback 0 como la loopback 1. Así también las interfaces o las subinterfaces Ethernet 01.100 y Ethernet 01.200. También ya tengo el proceso, bueno, EIGRP ya está ejecutándose bajo el sistema autónomo 100 y está asociado al BRF cliente A. Dentro de él estoy publicando la loopback 0 y el segmento que me conecta con R4. También tengo OSPF ya alineado al BRF cliente B, la loopback 1 y también la conexión con R4. Muy bien, viendo esto nos vamos a R1. En R1 tengo configurados los BRFs para R2 y para R3. ¿Okay? Aparte de eso, tengo una interfase Ethernet 00 que está bajo la tabla de enrutamiento global. ¿Okay? No tiene configurado absolutamente ningún BRF. Y tengo la Ethernet 02 que sí está configurado al BRF cliente A y la Ethernet 03 configurado con el BRF cliente B. No he creado todavía un protocolo de enrutamiento. Eso lo vamos a hacer durante el proceso. En R4, similar. Tengo los dos BRFs que voy a utilizar y las interfaces ya están asociadas a esos BRFs. En este caso, las subinterfaces. Okay, si ustedes se fijan, es el mismo segmento de red en ambas subinterfaces. Me lo permite porque estoy utilizando BRFs. Entonces se miran como que fueran routers distintos. Tampoco tengo ningún protocolo de enrutamiento. Ok, entonces lo que vamos a hacer es aplicar los tags dentro, los tags o las etiquetas dentro de los BRFs. Esto se hace únicamente en los BRFs o en las configuraciones de BRF de los routers que van a crear el Virtual Network Trunk. ¿Ok? Entonces me voy a R1 y configuro dentro de los BRFs la etiqueta. ¿Cómo la creo? Con el comando bnet tag y aquí yo puedo colocar un valor entero de 2 hasta 4094. Revisemos. Ok, de 2 hasta 4094. En este caso puedo utilizar puedo utilizar cualquiera. Lo único que ustedes tienen que tomar en cuenta que la etiqueta que ustedes coloquen, por ejemplo, en R1 tiene que ser la misma que coloquen en R4 para el BRF cliente A. Okay, entonces en este caso vamos a utilizar el tag 100 haciendo referencia a IGRP. Okay. Y vamos a hacer lo mismo para el BRF cliente B. Bnet tag y vamos a utilizar 101. Muy bien. Revisemos nuestra configuración. Y aquí ya aparece la etiqueta. Lo que vamos a hacer en este momento es crear los protocolos de enrutamiento. En el protocolo de enrutamiento cabe mencionar que debemos incluir el segmento que es parte del Virtual Network Trunk, a pesar de que este no esté asociado a ningún BRF. Entonces, vamos a crear EIGRP primero. Autonomous System 100. Y vamos a configurar la interfase que me conecta con R2. Network 10. Y es falta el diagrama, pero es la 10.0. 10.12.0. En este caso lo vamos a trabajar con máscara
de 32 bits, no importa si lo manejamos con la máscara que es parte del segmento, aquí no hay ningún problema. Entonces vamos a colocar 10.12.01, máscara de 32 bits, ¿ok? Y va a crear la conexión, la adyacencia con R2. Vamos a publicar también la dirección IP 10.0.0.1 y su respectiva máscara. Puede ser el segmento completo, ahí no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, creado esto, vamos a comenzar a generar un pin solo para efectos de prueba en R2. Entonces vamos a crear un pin extendido hacia la loopback de R5, la loopback 0 de R5. Ok, entonces vamos a ir observando cuando nosotros vayamos terminando las configuraciones. Sigamos en R1, vamos a configurar OSPF. Vamos a incluir el segmento que me conecta con R3 y el área 0. Y también la dirección IP o el segmento de red con el que yo tengo conexión con R4. Ok, si ustedes se fijan ya tenemos conexión con R3. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es configurar el Virtual Network Tron en la interfase Ethernet 00, que es la interfase física que yo tengo entre R1 y R4. La configuración es bastante sencilla. El comando es bnet trunk. ¿Okay? Yo puedo especificar, así como en los enlaces troncales entre switches, yo puedo especificar qué VLANs, pero en los switches es qué VLANs quiero que pase a través de esa conexión. En este caso, yo puedo especificar qué BRFs van a pasar a través de esta conexión. Es un método de seguridad. Para eso, yo puedo colocar el nombre del BRF. Entonces, aquí me pide lista y el nombre. En este caso, lo vamos a dejar para que fluyan los dos BRFs. Ok. Revisemos nuestra configuración. Y aquí está. Nos vamos a R4 y realizamos el mismo procedimiento. Mientras observemos que el ping todavía no responde. Aquí hemos colocado el tag 100 y para el BRF cliente B habíamos colocado el tag 101. Recuerden que tiene que ser el mismo en ambos extremos. Ok, ahora nos toca configurar el protocolo de enrutamiento. Router EIGRP, vamos a colocarle el nombre que es tutors, address, IP versión 4, BRF, cliente A, Autonomous System 100. Network 10.0.0.2 y Network es 10.45.0.0 con su máscara de 24, su wildcard. Y ya tenemos adyacencia, nos vamos con EIGRP, con OSPF, router OSPF 1, BRF cliente B. Network 10.0.0.2, área 0 y Network 10.45.0.0, la wildcard, y me va a crear ya la conexión con OSPF. Ok. Muy bien. El paso final, configurar el Virtual Network Trunk. Revisemos nuevamente nuestra configuración. Cliente A ya tiene su tag, cliente B también tiene su tag. Ya tenemos nuestros protocolos de enrutamiento corriendo
y nos vamos a la interfase Ethernet 00 y configuramos VNet Strong. En este momento tiene que habilitarse la comunicación entre la loopback 0 de R2 y la loopback 0 de R5 para el BRF cliente A. Guardamos y ahí va. Entonces ya habilitamos la comunicación entre dos BRFs que se encuentran separados de manera física y lo estamos haciendo a través de un enlace físico. Muy bien, ya tenemos la comunicación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la prueba con R5 hacia R3 a través del BRF cliente B. Vamos a parar este pin. Vamos a hacer lo mismo pero para R5. Okay. Vamos a utilizar este comando donde me permite realizar las verificaciones sin agregar el parámetro BRF. Entonces el comando es routing context y aquí me pide el BRF cliente-b. Entonces lo que va a hacer es como que yo estuviera en un contexto o dentro del router del BRF cliente B. ¿Okay? Aquí está. Y dentro de él yo no tengo la necesidad de estar colocando, por ejemplo, pin, BRF, cliente B y todo lo demás. Simplemente lo hago como si estuviera en la tabla de enrutamiento global. Pin a la dirección IP 3.3.3.3 desde la loopback 1. Repeat. Ok. Enter. Y ahí está la comunicación. Perfecto. Entonces yo ya tengo habilitada la comunicación entre estos BRFs que estaban separados físicamente. Para ver más información yo puedo utilizar el comando, por ejemplo en R4, show VNet. Y aquí me aparecen más parámetros. Van a observar que me agrega los BRFs que estoy utilizando. Por ejemplo, cliente A. Y aquí me muestra la información y el tag. Lo interesante también es que me muestra la información de las subinterfaces, pero si ustedes se dan cuenta, Ethernet 01.100 es mi interfase que me conecta R4 con R5. Pero ¿cuál es esta interfase de Ethernet 00.100? Esta no la creo yo, la crea automáticamente el router cuando le aplico el Virtual Network Trunk. ¿Okay? Entonces esa subinterfase hace la comunicación entre R1. Yo no tengo que agregarla, él la hace de manera automática. ¿Ok? También esta subinterfase de Ethernet 00.100 no se crea en la configuración del router. Esto lo podemos observar a través de un showroom donde yo no cuento con ninguna subinterfase. Esto ya es parte del mecanismo de Easy Virtual Network. Bastante interesante. Observemos R1. Tenemos que tomar en consideración que por cada BRF que nosotros tengamos se va a generar subinterfaces para ese BRF con su respectivo tag en el VNet Trunk, con el Virtual Network Trunk. Este Virtual Network Trunk nos va a funcionar para habilitar la comunicación, en nuestro caso, de los protocolos de enrutamiento. Entonces podemos observar a través del comando show VNet brief que para el caso de R1 también tenemos las subinterfaces aplicadas en la Ethernet 00. Si yo remuevo el comando VNet Trunk bajo la interfase de Ethernet 00, voy a perder comunicación con mis protocolos de enrutamiento. ¿Ok? Y la comunicación se hace con R4, entre R1 y R4. En este caso perdimos la conexión entre R1 y R4
que estamos comunicándolo a través de los subinterfaces que se generaron de manera automática. Vamos a crearlo nuevamente. Y deben de habilitarse la comunicación de mis protocolos. En este caso IGRP ya creó la adyacencia y OSPF también ya la creó. Entonces recordemos, por cada BRF que nosotros tengamos, se va a generar una subinterfase de manera automática asignándole el tag específico. Ok, por último también podemos ejecutar el comando show vnet counters, que me muestra lo que ya habíamos platicado previamente, algunas las limitantes que tiene este equipo, ¿verdad? Para manejar las virtual networks. Por ejemplo, me soporta 32 virtual networks. También tengo configuradas ya 2 virtual networks. Tengo una virtual network trunk. Tengo 2 subinterfaces y 4 interfaces forwarding. ¿Okay? Entonces, esta información me es útil para saber lo que yo puedo realizar dentro de este equipo. ¿Okay? Conocer sus características, sus limitantes e incluso para troubleshooting. Y de igual manera podemos observar la misma información en R1, ya que es parte de la misma infraestructura. Esto sería todo. Nuevamente muchas gracias por visitar nuestro canal. Que estén bien.